En esta presentación vamos a desarrollar el tema rentabilidad. Al realizar la evaluación económica de un proyecto, una vez que calculamos la inversión total, estimamos los costos de producción y podemos calcular también los beneficios que se van a obtener a lo largo del proyecto. Esto se realiza para poder así calcular la rentabilidad, y el objetivo de esto es que podamos medir la eficiencia de la inversión total involucrada y su probable rendimiento durante la vida útil del proyecto. Esto tiene como objetivo principal poder determinar la conveniencia de emprender o no el proyecto de inversión que estamos analizando. Esto se da especialmente en el caso de los proyectos privados, donde la parte que corresponde a la evaluación económica es fundamental, ya que con los resultados que obtenemos vamos a poder tomar una determinada decisión sobre la realización o no de un proyecto determinado. En el caso de los proyectos públicos, para su evaluación se van a tomar en consideración otros parámetros e impactos. Conceptualmente, la rentabilidad es una medida de la ganancia que podemos llegar a obtener por una determinada actividad en relación a la inversión de capital que hay que hacer para que esa actividad se desarrolle. La evaluación de la rentabilidad del proyecto la vamos a realizar sin considerar la estructura financiera del proyecto. Lo que vamos a considerar es que todo el capital es propio, y lo que vamos a estar realizando entonces es la evaluación de la rentabilidad económica o del activo. Esto es así porque entonces vamos a poder realizar la comparación de la rentabilidad entre proyectos sin que la diferencia de la estructura financiera nos afecte el resultado. Cuando hablamos sino de rentabilidad financiera o de los propietarios, lo que estamos considerando es que la inversión de capital para llevar adelante el proyecto va a estar compuesta tanto por recursos propios como por préstamos, es decir, recursos externos a la organización. Lo que vamos a estar haciendo ahí sí es tener en cuenta la estructura financiera del proyecto. Entonces, cuando hacemos la evaluación, lo que vamos a obtener es una medida, pero referida únicamente a la fracción de fondos propios que son de la empresa. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular los distintos beneficios y el flujo de caja. Lo que sí es importante aclarar que ni los beneficios ni el flujo de caja por sí solos son indicadores de la rentabilidad. Sí necesitamos calcularlos porque los vamos a utilizar para poder determinar la rentabilidad. En el caso del beneficio bruto, es el dinero que va a quedar como saldo cuando al ingreso por ventas le restamos el costo de producción sin incluir la depreciación. Este valor va a estar expresado en pesos por unidad de tiempo. Por lo general se utiliza pesos por año. Es decir, que es el beneficio que obtiene la empresa como diferencia entre los ingresos y sus costos antes de descontar la depreciación y los impuestos. Después vemos el beneficio neto antes de impuestos, el cual lo vamos a calcular cuando al beneficio bruto le descontamos la depreciación. Es lo mismo que decir que al ingreso por ventas le descontamos el costo total de producción. El beneficio neto lo vamos a obtener cuando al beneficio neto antes de impuestos le descontamos los impuestos por ganancias, y si vemos en la expresión aparecen tanto la depreciación interna, que es la E, que es la que utiliza la empresa, y la depreciación legal, que es la de línea recta, la que se simboliza con un factor de depreciación D. Por último tenemos los flujos de caja, que se definen como la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos operativos sin incluir la depreciación, y descontando de esto el pago de impuestos. También hay dos expresiones en las cuales se puede ver que se puede calcular como una relación o en relación al beneficio bruto, o si no también en relación al beneficio neto. Todo proyecto de inversión implica que va a estar en actividad durante un determinado número de años en el futuro. Una herramienta que podemos utilizar para visualizar la evolución del proyecto es el gráfico de flujo de caja acumulado de dinero de la empresa. Este es el gráfico que tenemos en la diapositiva. Vemos que en abscisas tenemos un eje temporal expresado en años, donde van a estar graficados los años de vida útil del proyecto y los años previos al inicio de la actividad. En ordenadas encontramos unidades monetarias, es decir, que representan el balance de situación de caja.
Los puntos que corresponden a años negativos, es decir, años anteriores al año cero, van a representar las inversiones que se realizaron en el proyecto, como es el terreno y la inversión fija. Una vez que llegamos al año cero, quiere decir que el proceso está listo para comenzar, con lo cual vamos a requerir una cantidad de dinero adicional para el capital de trabajo. De ahí consideramos que ya el proyecto está en operación, el dinero entra al proyecto a través de los ingresos por ventas y podemos calcular los flujos de caja que vamos a ver que se acumulan pasando de valores negativos a valores positivos y que al finalizar la vida útil del proyecto vamos a recuperar una determinada cantidad de capital. Este capital está dado por el valor residual, que es lo que habíamos considerado que teníamos como valor de reventa cuando termine el proyecto, también el terreno, que podemos recuperar su valor, y el capital de trabajo. El capital de trabajo se recupera porque en las últimas unidades que se fabricaron y se vendieron, el dinero obtenido por esta venta no vuelve a ingresar al proyecto porque el proyecto se considera que ha terminado. También podemos ver en la gráfica la depreciación acumulada, que si a esa depreciación acumulada al finalizar la vida útil le sumamos también este capital que recuperamos, es decir, el valor residual, el terreno y el capital de trabajo, vamos a volver a alcanzar entonces la inversión total que realizamos originalmente. Otra herramienta de utilidad para visualizar la evolución económica del proyecto es el cuadro de flujo de fondos, como el que podemos ver en la diapositiva. En este cuadro podemos observar que los periodos comprendidos entre los años 1 y 5 conforman la etapa operativa del proyecto. En estos periodos se incluyen todos los ingresos por las ventas realizadas y se valorizan los costos de producción de cada periodo. Cabe aclarar que estos costos son los costos de producción total, por lo cual incluyen la depreciación que utiliza internamente la empresa. En la columna correspondiente al año cero se valoriza la totalidad de las inversiones, es decir, la inversión fija, el terreno y la inversión en capital de trabajo, que será necesaria para asegurar el funcionamiento del proyecto durante el primer año. El flujo de caja en el año cero tiene un valor negativo por el monto total de la inversión requerida para poner en marcha el proyecto. La diferencia entre las ventas y los costos nos va a dar como resultado el beneficio neto antes de impuestos. De este beneficio neto antes de impuestos se deben deducir los pagos del impuesto a las ganancias, obteniendo entonces el beneficio neto. Recordemos que para el cálculo de impuestos la depreciación considerada tiene que ser aquella calculada por el método de línea recta. Para obtener los flujos de caja de cada periodo, lo que tenemos que hacer es sumar al beneficio neto el costo de depreciación interna de la empresa. El cuadro muestra también que al finalizar el proyecto, en este caso en el año 5, se va a recuperar el capital que corresponde al valor residual, el terreno y el capital de trabajo, sumándose ese monto al beneficio neto y a la depreciación del año 5. Los criterios para la evaluación de la rentabilidad de los proyectos pueden clasificarse según tengan en consideración o no el valor temporal del dinero. Hay un importante principio financiero que indica que una unidad monetaria recibida en el futuro vale menos que una unidad monetaria recibida hoy. La razón de esto es que si el dinero estuviese disponible ahora, el mismo podría ser invertido para generar un rendimiento a lo largo del tiempo. Y esto es el concepto que se conoce como valor temporal del dinero. Es decir, que está asociado al poder de ganancia que tiene el capital. Como el dinero tiene un determinado valor en el tiempo, debe incluirse el ajuste de los flujos de fondos generados por la inversión para poder determinar su valor en un punto temporal común. Para realizar la evaluación de la rentabilidad hay diversos métodos. Los métodos de estimación de la rentabilidad que no consideran el valor temporal del dinero son los que se denominan métodos estáticos. Los métodos que sí consideran el concepto del valor temporal del dinero son los denominados métodos dinámicos. Dentro de estos métodos vamos a ver algunos métodos estáticos y algunos métodos dinámicos de evaluación. Dentro de los estáticos tenemos la tasa de retorno sobre la inversión original, que es simbolizada como I-ROI, y el tiempo de repago simbolizado como N/R. Con respecto a los métodos dinámicos, los que vamos a calcular van a ser el valor presente, simbolizado como BP, y la tasa interna de retorno, conocida como TIR, o también llamada flujo de caja descontado.
Cuando se invierte en un proyecto, se hace con la expectativa de lograr un rendimiento aceptable. Para esto la empresa debe definir cuál es la tasa de rentabilidad mínima aceptable que pone como nivel de aspiración. La rentabilidad calculada que estamos llevando adelante en la evaluación va a ser favorable si es superior a la definida por la empresa. Esta tasa que se pone como tasa a nivel de aceptación puede ser la tasa de oportunidad del mercado, que es la que se considera que es el mejor rendimiento que se puede obtener si se invierte el dinero en otro proyecto de riesgo similar disponible en ese momento en el mercado. Como la tasa de rentabilidad calculada es una medida que permite conocer la rentabilidad anual por cada peso que se invierte, la decisión de invertir o no en el proyecto se va a tomar en base a: si la tasa de rentabilidad calculada es mayor a la tasa de rentabilidad mínima aceptable, entonces se acepta el proyecto. Si la tasa de rentabilidad calculada es igual a la mínima aceptable, es indiferente. Y si la tasa de rentabilidad calculada es menor a la TRMA, entonces vamos a rechazar el proyecto. Lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros fijamos como mínima aceptable una tasa muy elevada, podríamos rechazar proyectos que vayan a tener luego buenos retornos. Si ponemos un límite muy bajo, esto puede dar lugar a aceptar proyectos que después conduzcan a pérdidas económicas. Vamos a ver ahora los diferentes métodos para la estimación de la rentabilidad, comenzando por el método estático de la tasa de retorno sobre la inversión original, también conocido como el método del ingeniero. Esta tasa se expresa como el cociente entre el beneficio neto promedio y la inversión total multiplicado por 100. El beneficio neto promedio lo vamos a calcular haciendo la sumatoria de los beneficios netos a lo largo de la vida útil del proyecto y lo vamos a dividir por el total de años de vida útil. ¿Qué ventajas y desventajas tiene realizar la estimación aplicando un método como el de la tasa de retorno sobre la inversión original? La principal ventaja es lo simple y rápida que es su estimación y sirve como una primera evaluación de la rentabilidad. Nos va a dar una orientación sobre si conviene o no continuar con la evaluación del proyecto. Tiene varias desventajas y la principal es que no tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Tampoco toma en cuenta inversiones posteriores al inicio del proyecto. Al igual que en otros métodos, vamos a requerir una tasa de rentabilidad mínima aceptable también para tener como tasa de comparación. No considera la recuperación de capital que sucede al final de la vida útil del proyecto y este método, si bien vimos que se estima a partir del promedio de los beneficios netos, también se podría estimar puntualmente año a año. En este caso, si los beneficios no son uniformes, los resultados que obtendremos de tasa serán diferentes durante los distintos años de vida útil del proyecto. El método que vamos a ver ahora es un método dinámico y es el método denominado de valor presente. Como vimos antes, los métodos dinámicos lo que tienen en cuenta es el concepto de valor temporal del dinero. Si nosotros observamos el diagrama que hay en la diapositiva, es un esquema de los flujos de dinero que hay en el proyecto. A tiempo cero lo que vamos a tener es un egreso correspondiente a la inversión total y luego a lo largo del tiempo vamos a ver que tenemos como ingresos los flujos de caja que se van dando a lo largo del proyecto. Un principio financiero de la matemática financiera indica que nosotros no podríamos operar con flujos de dinero que suceden en distintos momentos del tiempo, por lo cual los tenemos que llevar a un mismo momento. Para eso necesitamos calcular su valor equivalente. Ahí es donde aparecen los factores de interés, que son factores que se utilizan en la matemática financiera y que lo que nos permiten es justamente hallar esas equivalencias. Por eso es que aparece un factor que corrige a cada uno de los flujos de caja y que tiene una forma de 1 sobre 1 más i a la j, y ese factor lo vamos a ver que corrige cada uno de los flujos de caja para poder hallar, considerando una determinada tasa de interés, su valor equivalente en el año cero. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque nosotros, o este método, lo que considera es que a esa sumatoria de flujos de caja equivalentes en el año cero le vamos a descontar la inversión total. La tasa de interés que vamos a utilizar
es, como vimos antes, una tasa o un nivel de aspiración que puede estar dado por la tasa de rentabilidad mínima aceptable. Quiere decir que este método lo que hace es comparar los valores presentes de todos los flujos de caja con la inversión original. El valor presente es igual a la diferencia entre el valor presente de los flujos anuales de fondo y la inversión total, como podemos ver en la expresión desarrollada que tenemos al pie de la filmina. Una cosa que hay que destacar de la sumatoria de los flujos de caja es que con el último flujo de caja este método considera el capital que se recupera, que como habíamos visto inicialmente es el capital del trabajo, el valor residual y el terreno. Si nosotros aplicamos el método de valor presente, resolvemos la fórmula, vamos a ver que lo que obtenemos es un resultado que es un monto de dinero. Conceptualmente, ese monto es la cantidad adicional de dinero a la inversión total que vamos a necesitar al comienzo del proyecto para que, usando una tasa de interés preasignada, podamos lograr flujos de caja iguales a y al mismo tiempo que los que genera el proyecto. Para el cálculo, como ya vimos en la diapositiva anterior, lo que vamos a necesitar es una tasa de interés que vamos a predeterminar. Esa tasa de interés es la que representa el costo de oportunidad que tiene el capital que pensamos invertir. Esa tasa es la que nosotros también hemos denominado la tasa de rentabilidad mínima aceptable. Como ya vimos, el método de valor presente lo que me va a dar como resultado es un monto de dinero. Entonces vamos a ver ahora cómo son los criterios de aceptación de proyecto cuando aplicamos este método. Nosotros vamos a hacer el cálculo del valor presente para una determinada tasa de rentabilidad mínima aceptable. Ese resultado nosotros lo que vamos a ver es que si es positivo, es decir, mayor o igual a 0, podemos considerar que el proyecto es rentable y vamos a seguir adelante con la evaluación y considerando la viabilidad del proyecto. Esto quiere decir que cuando es superior o igual a 0, el dinero que yo tengo, que obtuve como resultado, es un dinero remanente sobre el mínimo que exige la empresa. Si por el contrario el monto de dinero es negativo, es decir, inferior a 0, lo que tenemos que hacer es rechazar, ya que esa cantidad de dinero sería un faltante para que el proyecto reditúe lo exigido por el inversionista. También dentro de este método lo que tenemos que tener en cuenta, que es importante, como tiene en cuenta el concepto de valor temporal del dinero, es importante conocer cómo es la secuencia de flujos de caja y ver en qué momento de la vida útil del proyecto se producen los mayores flujos de caja. Esto es así porque un proyecto con flujos de caja elevados los primeros años nos va a dar un mayor valor presente, es decir, que sería un proyecto más rentable. También tiene importancia la tasa de interés que consideramos, dado que mientras mayor sea la tasa de interés, más importancia van a tener los flujos de caja cercanos al inicio del proyecto. Es decir, que si estos son los mayores flujos de caja se dan al inicio, nos van a dar un mejor resultado de valor presente. Vamos a ver qué ventajas y desventajas presenta el método de rentabilidad del valor presente. Entre las ventajas, la primera que tenemos para destacar es que tiene en cuenta, como ya vimos, el valor temporal del dinero. También tiene como ventaja que permite este método considerar inversiones posteriores a las que al inicio del proyecto. Es decir, que si nosotros tuviésemos por una cuestión de ampliación considerado que, no sé, el tercer año, por ejemplo, hay una inversión adicional, con este método la podemos tener en cuenta. Considera también la recuperación del capital, porque si vemos la expresión, con el último flujo de caja se adiciona el capital que se recupera, es decir, el terreno, el valor residual y el capital de trabajo. Considera todos los años de vida útil que tiene el proyecto y también permite considerar el periodo de construcción y el capital de trabajo en su momento de ocurrencia. Esto quiere decir que nosotros, cuando tenemos inversiones previas, también podemos aplicar el concepto de valor temporal del dinero y hallar su valor equivalente a el año 0. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el terreno fue adquirido 2 años antes
de lo que se considera el inicio del proyecto, es decir, el año 0, nosotros lo que deberíamos hacer es considerar, para que no sea un capital que está inmovilizado y valorizarlo, es hallar su valor equivalente al año 0. Para eso lo que tenemos que hacer es, a ese valor de terreno de compra que tenemos, lo vamos a multiplicar por 1 más i a la j. En este caso, la j correspondería, si fue 2 años antes, a un 2, y la tasa que podemos utilizar sería la mínima tasa a la cual se podría aspirar, que es el estándar financiero, es decir, una tasa de interés que me brindaría, por ejemplo, un banco. Este método también presenta algunas desventajas, y es que para poder calcularlo yo voy a requerir tener definida una tasa de rentabilidad mínima aceptable, y que cada vez que yo cambie ese nivel de aspiración voy a tener que volver a realizar el cálculo. Y otra desventaja que presenta es que, como el resultado es un monto de dinero, no da idea de la magnitud del proyecto. De todas formas, esta última desventaja puede ser solucionada en realidad si, en lugar de hacer una diferencia con la inversión total, lo que hacemos es una relación que van a ver, está en el apunte de la cátedra, que mientras más alejado de la unidad esté, indica que ese proyecto tiene una mejor rentabilidad. El siguiente método que vamos a ver también es un método dinámico, y es el método de la tasa interna de retorno, TIR, y es uno de los más utilizados al momento de realizar la evaluación de la rentabilidad de proyectos. Este método, como es un método dinámico, tiene en cuenta el valor temporal del dinero y está basado en la parte de la inversión que no ha sido recuperada al final de cada año durante la vida útil del proyecto. Por lo tanto, en este método se especifica que la diferencia entre el valor presente de los flujos de caja y la inversión inicial total sea igual a 0. Si nosotros observamos la expresión, vamos a ver que su forma es similar a la que vimos recién del valor presente. La diferencia es que en esta ecuación R sería la tasa de interés que nosotros tenemos que determinar. Esa tasa corresponde a la tasa de descuento, que hace que el valor presente del proyecto sea exactamente igual a 0. Abajo vemos la expresión desarrollada, y al igual que con el caso del valor presente, este método también contempla el capital que se recupera y que se suma con el último flujo de caja, es decir, el capital de trabajo, el valor residual y el terreno. La resolución, como es compleja, se va a realizar o se puede realizar en computadora utilizando planillas de cálculo que incluyen dentro de sus bibliotecas de funciones las funciones financieras o económicas, y dentro de ellas se va a encontrar la tasa interna de retorno. Como vimos en la diapositiva anterior, si nosotros resolvemos la ecuación, lo que estamos calculando sería una tasa R. Esa es la tasa interna de retorno, y lo que hacemos con este método es establecer la tasa de retorno aplicable a los flujos de caja, de modo que la inversión original se reduzca a 0 o al capital que se recupera durante la vida útil del proyecto. La que vimos anteriormente es la definición clásica de la tasa interna de retorno, pero también hay otras con las cuales podemos caracterizar la TIR. También se dice que es una tasa que nos va a indicar la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. Se la define también como la tasa de descuento, que hace que el valor presente sea igual a 0. Puede ser la tasa que represente el máximo costo de financiamiento que podría pagar el inversionista por el capital que está utilizando para llevar adelante el proyecto. Y también es muy utilizado porque lo que nos va a dar es una medida relativa de la rentabilidad del proyecto, es decir, una tasa, un porcentaje, frente al valor presente, que, como vimos, lo que nos da es una medida absoluta en unidades monetarias. Una forma tal vez de interpretar mejor la relación que hay entre el valor presente y la tasa interna de retorno la podemos ver cuando desarrollamos lo que se conoce un gráfico o un perfil de valor presente. En esta gráfica nosotros vamos a ver que tenemos graficado en abscisas tasas de interés y en ordenadas el valor presente calculado.
Fíjense que en la medida que nosotros incrementemos el nivel de aspiración, es decir, que calculemos el valor presente considerando un mayor porcentaje de tasa de interés, el valor presente va a ir decreciendo, con lo cual, como condición del valor presente para considerar que sea rentable, este debe ser positivo. Nosotros vemos que en la medida que aumentamos el nivel de exigencia o el nivel de aspiración, el valor presente que vamos a ir calculando para un determinado proyecto va a ir descendiendo hasta el momento en el que cruza el eje de abscisas. Ese punto en el cual el valor presente se hace cero es el valor de la TIR, que sería la máxima tasa a la cual se podría llegar a aspirar, y que el valor presente para tasas inferiores va a ser positivo. Los criterios de decisión que vamos a aplicar cuando utilizamos el método de TIR, como se trata de una tasa, van a ser de comparación. La comparación la vamos a realizar con la tasa que hemos prefijado, que puede ser la tasa de rentabilidad mínima aceptable, como ya vimos hasta ahora, o también el estándar financiero. El estándar financiero es la tasa de interés que nos puede brindar una operación bancaria, como puede ser, por ejemplo, un plazo fijo. Es decir, que la decisión que vamos a tomar está referida a la tasa que calculamos, que es la TIR, y la tasa considerada para la comparación. Si la TIR calculada resulta mayor o igual a la tasa considerada para la comparación, podemos decir que el proyecto es aceptable y que se recomienda continuar con la evaluación. Caso contrario, si la tasa interna de retorno calculada resulta inferior a la tasa considerada para la comparación, se recomienda su rechazo o postergación. Con respecto a las ventajas y desventajas que presenta el método de TIR, entre las ventajas, como en el caso anterior del valor presente, la principal ventaja es que cuenta o tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Nos va a dar un coeficiente, es decir, un porcentaje de rentabilidad, una tasa que es de fácil comparación. Considera también la recuperación del capital que sucede al final de la vida útil del proyecto, y considera, como en el caso del valor presente, el periodo de construcción y capital de trabajo en el momento de ocurrencia, por lo cual si aplicamos este método y tenemos inversiones previas al inicio del proyecto, podemos hallarles su valor equivalente a tiempo cero para poder hacer un análisis más correcto de la rentabilidad. Como desventajas, presenta que no es apropiado para aplicar a proyectos mutuamente excluyentes si tienen distinta duración o inversión. Cuando hablamos de proyectos mutuamente excluyentes, estamos diciendo que nosotros estamos buscando realizar una inversión, y para esto tenemos varios proyectos para elegir el mejor. Si estos proyectos presentan distinta duración en años, o sea, su evaluación está hecha a distinta vida útil, o si las inversiones son distintas, no sería correcto aplicar la metodología de TIR como la estamos viendo. En el caso de inversiones distintas, hay una metodología específica para la selección entre distintas alternativas aplicando la TIR, pero bueno, su forma o la forma de realizarlo excede el alcance de lo que se ve en la materia. También, si hay inversiones posteriores al inicio del proyecto, no deberíamos aplicar este método si el monto de la inversión que se realiza supera al flujo de caja en el año que se realiza la inversión. ¿Por qué? Porque esto nos podría originar un cambio de signo en la secuencia de la sumatoria de los flujos de caja, es decir, que podría aparecer un signo negativo. Esto matemáticamente nos va a traer un problema, y es que vamos a obtener soluciones múltiples para esa ecuación. Entonces, digamos que cuando tenemos inversiones posteriores al inicio del proyecto y estas superan el valor del flujo de caja en el año que se va a desarrollar, no es posible aplicar el método de TIR como un método de evaluación de la rentabilidad. El último método que vamos a ver es un método estático, y es el método del tiempo de repago. El tiempo de repago es el mínimo periodo de tiempo teóricamente necesario para recuperar la inversión original en forma de flujos de caja del proyecto. Si vemos la expresión, está dada por la relación entre la inversión fija despreciable y los flujos de caja promedio. Los flujos de caja promedio están calculados como la sumatoria de los flujos de caja que vamos a ir obteniendo cada año de vida útil dividido el total de años de vida útil. Este método así calculado a través de la ecuación, nos va a dar un resultado que, en el caso que los flujos de caja sean distintos a lo largo de la vida útil,
nos va a dar un valor aproximado, no nos va a dar el valor real. Por lo cual, si el proyecto tiene flujos de caja que son distintos a lo largo de la vida útil, es conveniente calcular el tiempo de repago aplicando un método gráfico como el que vamos a ver a continuación. El método gráfico para el cálculo del tiempo de repago consiste en graficar en ordenadas el flujo de caja acumulado del proyecto y en abscisas los años del proyecto. Vamos a ver que hay dos posibilidades. La que más sencilla y que les recomendamos utilizar es la de la gráfica que se encuentra a la izquierda, en la cual podemos ver que para realizar el flujo de caja acumulado se parte de la inversión fija depreciable. Si nosotros, partiendo del valor de inversión fija depreciable, vamos realizando o acumulando los flujos de caja que se van dando a lo largo de la vida útil del proyecto, cuando esta recta pase por el eje de abscisas, el punto que se determina ahí se corresponde directamente al del tiempo de repago. Si nosotros decidiésemos usar el gráfico que se encuentra a la derecha, vamos a ver que en esta gráfica la diferencia que tenemos es que para hacer la acumulación de los flujos de caja partimos de la inversión total. En esta situación, cuando la recta o la curva corte el eje de abscisas, vamos a determinar un valor, pero ese valor no se corresponde al tiempo de repago. Para poder calcular el tiempo de repago exacto, lo que vamos a tener que hacer es una corrección que consiste en descontar a partir de ese punto el valor del capital que se recupera, que es el capital de trabajo, el terreno y el valor residual, y descontar ese monto, ir hasta cortar la curva y de ahí subir abscisas, y ahora sí lo que obtendríamos sería el valor del tiempo de repago. Dado que hay que realizar esta corrección siempre que sea posible, les recomendamos utilizar, en el caso que tenemos un proyecto con flujos de caja que son distintos a lo largo de su vida útil, el método gráfico del tiempo de repago, iniciando la acumulación de flujos de caja a partir de la inversión fija depreciable. ¿Qué ventajas y desventajas presenta el método del tiempo de repago? Entre las ventajas, es un método sencillo, es simple y rápido para su cálculo. También considera los primeros años del proyecto, esto es decir, sobre todo cuando hacemos el método gráfico, que si los flujos de caja de los primeros años del proyecto son elevados, esto nos va a permitir alcanzar más rápidamente el tiempo de repago, a diferencia de que si fuesen valores pequeños. Como desventajas, la principal es que este es un método o un criterio auxiliar que siempre va a acompañar a otro criterio de rentabilidad, que va a ser uno de los métodos dinámicos que vimos. La desventaja es que es un método que no tiene en cuenta el valor temporal del dinero, por lo que es un método estático. No tiene en cuenta los últimos años del proyecto, ya que como ventaja tiene que considerar los primeros. Una vez que uno alcanza o que el proyecto alcanza el tiempo de repago, lo que sucede después de ese momento no es contemplado por el método. Tampoco permite considerar el capital de trabajo ni inversiones que se realicen posteriores al tiempo de repago. También tiene que ser comparado, o el criterio de comparación lo vamos a realizar con un tiempo máximo aceptable. Generalmente, como criterio de comparación, el tiempo máximo aceptable es la mitad de la vida útil del proyecto. Quiere decir que si el resultado que yo obtengo de tiempo de repago es inferior a la mitad de la vida útil del proyecto, este tiempo se consideraría aceptable. Y también, como desventaja, no considera el capital que se recupera al finalizar la vida útil del proyecto. Vamos a ver a continuación el concepto de financiamiento y cómo impacta la solicitud de un préstamo en el flujo de fondos de un proyecto. Por lo general, las empresas, para poder llevar adelante un proyecto nuevo o mismo para lo que sería el funcionamiento de la empresa, es decir,
para utilizar como capital de trabajo, deben solicitar o acceder a distintos tipos de financiamiento, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento decimos que es el abastecimiento y uso eficiente de dinero, ya sea de líneas de crédito o de fondos de cualquier clase, que justamente le van a permitir a la empresa afrontar la realización de un proyecto o el funcionamiento de la misma. Dentro de lo que son las fuentes de financiamiento de la empresa, podemos mencionar las fuentes internas y las fuentes externas. Las fuentes internas por lo general son escasas y esto puede llegar a limitar la posibilidad de realizar un nuevo proyecto, una nueva inversión. Dentro de lo que son las fuentes internas encontramos los recursos autogenerados, que son utilidades que se originaron en la operatoria de la empresa, y estos recursos pueden distribuirse como dividendos o si no se pueden acumular como utilidades retenidas. También pueden provenir de lo que es la capitalización, que son los recursos obtenidos por nuevos aportes de los socios actuales. Por el otro lado, dentro de lo que son las fuentes externas, que son esos fondos que se piden prestados y que tienen que ser luego devueltos, encontramos los créditos bancarios, las obligaciones negociables, algunas operaciones de leasing y también el crédito de proveedores. Con respecto a la financiación con capital de terceros, ¿qué cosas son importantes que tenemos que saber o conocer de una línea de financiamiento? Como primer punto es qué financia, es decir, cuáles son los gastos admisibles dentro de esa línea, si vamos a poder realizar inversiones, si vamos a poder realizar obras de infraestructura, es decir, qué destino podemos dar a los fondos. Como segundo punto tenemos el monto financiable, es decir, hasta qué cantidad de capital nos pueden dar en préstamo. Generalmente cuando son proyectos de inversión no financian el 100%, digamos, de lo que es el monto del proyecto, sino que financian un determinado porcentaje y el resto tiene que dar a cargo, digamos, de la contraparte, es decir, de la empresa. Hay que averiguar también cuál es el sistema de amortización para la devolución de ese préstamo, es decir, qué sistema se utiliza para el cálculo de las cuotas, si es el sistema francés o el sistema alemán. Además, cuál sería el tipo de tasa de interés, si va a ser una tasa fija o una tasa variable, si va a haber o no posibilidades de un plazo de gracia, es decir, de no realizar devolución del préstamo por una determinada cantidad de tiempo o al menos de pagar solo intereses. ¿Cuál sería el plazo total que tenemos para realizar la devolución? Y también si hay gastos complementarios, como por ejemplo seguro de vida o gastos administrativos que tengamos que tomar también en consideración. En el caso de los préstamos, nosotros vamos a tener que ir haciendo la devolución en forma de cuotas, ¿sí? Cada cuota va a estar conformada por una parte que corresponde a la amortización de capital y por otra parte que son los intereses por el uso de ese dinero. La amortización de capital sería qué fracción de capital estamos devolviendo en cada una de las cuotas y el interés es aquello que nos estarían cobrando por usar ese dinero. Cuando se hace la estimación o el cálculo de las cuotas, siempre los intereses que se adeudan se calculan sobre el saldo, es decir, sobre esa fracción de capital que todavía no fue devuelta. Y la amortización de ese capital va a depender del tipo de método que se aplique. En el caso del sistema alemán, la amortización es constante, es decir, que con cada cuota devolvemos siempre la misma fracción de capital, mientras que en el caso del método francés, la amortización de capital es creciente, es decir, vamos devolviendo de menor a mayor una cantidad de capital con cada pago de cada cuota. Si hacemos una comparación entre los métodos de amortización francés y alemán en cuanto a sus factores, digamos, más importantes, como es el capital de cada cuota, el interés y la cuota, vamos a ver qué diferencias existen, ¿no? En el caso del método francés, como comentaba antes, el capital que devolvemos, el monto, crece en cada cuota, mientras que en el sistema alemán se mantiene constante todas las cuotas. En el caso del interés, o sea, aquello que estamos pagando por el capital que estamos utilizando. En el caso del francés, el monto de interés decrece en cada una de las cuotas que vamos pagando,
y también sucede lo mismo en el método alemán. Con respecto a las cuotas, en el caso del francés, las cuotas son constantes, es decir, que son siempre iguales, mientras que en el alemán las cuotas van decreciendo, es decir, que la cuota siguiente es menor que la anterior. Bueno, para terminar, vamos a ver cómo impacta un préstamo en el cuadro de flujo de fondos. Como vimos recién, cada cuota de préstamo va a estar compuesta por dos partes. Por una parte que corresponde a la amortización del capital que nos dieron en préstamo y por el otro lado el interés que estamos pagando por el uso de ese dinero. Ese interés dentro del cuadro lo vamos a ver reflejado como un costo de financiación. Y por el otro lado vamos a tener la amortización del préstamo. La amortización del préstamo impacta como un valor que se descuenta de lo que sería el flujo de caja del proyecto. Entonces, como también vamos a tener en el cuadro en el año 0 el préstamo que ingresa como capital, vamos a ver que comparado con el cuadro de flujo de fondos del proyecto sin el préstamo, el valor que tenemos inicial de inversión va a ser menor porque el capital propio que estamos utilizando es menor y también van a ser menores los flujos de fondo porque si bien el costo de financiación permite que estemos pagando menos impuestos, sí el tema de la amortización del préstamo va a impactar sobre el resultado del flujo de caja. Para este tema hay una continuación en la parte 2 en la cual vamos a realizar el desarrollo de un ejemplo para que visualicen cómo se realiza el cálculo de la rentabilidad aplicando todos los métodos.